Luego tenemos los métodos continuos alternados, ¿sí? En donde yo sí planifico los tiempos en donde voy cambiando la intensidad, ¿sí? Puedo planificar los tiempos en donde yo cambio la intensidad de la carrera o puedo planificar los cambios en la intensidad de la carrera, ¿sí? Un ejemplo, puedo correr 2 minutos, ¿sí? A una intensidad alta y correr 2 minutos a una intensidad baja. Eso durante 40 minutos, por ejemplo, ¿sí? Eso es alternado, pero continuo. En ningún momento yo me detengo y no tengo ninguna pausa. A diferencia de los continuos estables, ¿sí? En donde las pausas no están planificadas, ¿sí? Digamos, el cambio en la velocidad de desplazamiento está dada por la condición de la persona, ¿sí? Yo les puse el ejemplo de, por ejemplo, trotar 2 minutos y caminar uno, o al revés, ¿sí? No interesa, pero eso va a estar dado, ¿sí? Porque la persona no puede sostener una determinada intensidad. En el continuo alternado yo sí planifico los cambios, por ejemplo, 2 minutos de carrera a una alta velocidad, 2 minutos de carrera a una baja velocidad. ¿Sí? Eso durante determinado tiempo. Y el fartlek es una modalidad en donde sí hay cambios en la intensidad y en la velocidad, ¿sí? Y va a estar dada por las características en donde yo me estoy desplazando, ¿sí? Quizás en Uruguay no tenemos lugares en donde los desplazamientos sean, por ejemplo, en inclinaciones y declinaciones por cuestiones digamos, ambientales. Si nosotros salimos a correr por la Rambla, en la mayoría de los lugares, el lugar es plano, ¿sí? No hay inclinaciones o subidas demasiado exigentes, a no ser que sí pueda buscar algún lugar en donde yo quiera entrenar eso, pero bueno, lo que tenemos que entender es que hay determinadas carreras, ¿sí? En otros países que hay mucha variación en la altura del medio. Entonces, bueno, el fartlek lo que un poco busca es entrenar a diferentes velocidades en función de en qué estado se encuentra el lugar donde yo estoy corriendo. Y luego tenemos los métodos fraccionados. El método, por ejemplo, por repeticiones, en donde hago, por ejemplo, pasada de 300 metros, ¿sí? Y tengo una pausa, ¿tá? Pero el foco está puesto en la cantidad de repeticiones que voy a realizar. Por ejemplo, si quiero completar un trabajo total de 1500 metros, ¿sí? Voy a correr 5 series de 300 metros. El foco está puesto en correr esas 5 veces los 300 metros, ¿sí? A diferencia del método interválico, en donde el foco está puesto en la pausa, ¿sí? Por ejemplo, recorrer 500 metros, pero quiero planificar, ¿sí? Una pausa, por ejemplo, completa o una pausa incompleta. En donde, si yo quiero generar determinados valores de fatiga, ¿sí? No voy a dejar que el deportista descanse más de 2-3 minutos, porque sé que en ese momento va a completar una recuperación, ¿sí? Bueno, entonces, desde ese punto de vista, los métodos fraccionados interválicos, el foco lo ponemos en la pausa que queremos determinar. Y los intermitentes son más aplicables a los deportes intermitentes, como comentábamos hoy, ¿tá? Los deportes colectivos, fútbol, handball, rugby, básquetbol, ¿sí? En donde entrenamos en periodos más cortos de trabajo, ¿sí? Sería más parecido a lo que se conoce como un Tabata en entrenamiento funcional o en CrossFit, ¿sí? En donde los tiempos son bastante más cortos, en 45, 30, 20, 25 segundos, 10 segundos, ¿sí? Con pausas que pueden ser similares, por ejemplo, trabajos de 20 segundos y pausas de 20, ¿sí? O
trabajos de 10 segundos y pausas de 20. ¿Sí? Eso, a través de los componentes de la carga, nosotros podemos progresar, ¿sí? Complejizar o hacer más fácil un entrenamiento. Y bueno, en donde comúnmente se hace, por ejemplo, en bicicleta, corriendo, o también se pueden realizar, por ejemplo, entrenamientos intermitentes, por ejemplo, neuromusculares, en donde yo pongo varios ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, ejercicios de fuerza, ejercicios de zona media, ejercicios coordinativos, ejercicios de potencia, en un circuito, y realizo un entrenamiento intermitente neuromuscular, en donde yo estoy intentando mejorar todos los componentes que después en el juego se van a estar manifestando. Un poco orientando el entrenamiento de la resistencia a lo que es la salud y lo que es el fitness, vamos a un poco orientarlo a diferentes poblaciones que nosotros podemos llegar a tener en algún momento si trabajamos en alguna sala o tenemos algún entrenamiento personalizado, ¿sí? Cómo podemos, por ejemplo, manipular la intensidad del entrenamiento o qué intensidades son más adecuadas a los diferentes niveles que las personas tienen, ¿sí? Por ejemplo, para personas que son principiantes o sedentarias, es recomendable entrenar a una intensidad, digamos, media o media a baja, lo que sería entre un 50 a un 70% del VO2 máximo, lo que equivale aproximadamente a un 55-70% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? Eso para personas iniciantes o personas que son sedentarias, ¿sí? Que no hacen ningún ejercicio o actividad física. Para personas que ya están iniciadas en el entrenamiento, bueno, podríamos subir un poquito la intensidad, ¿sí? A un 60 a 80% del VO2 máximo, ¿sí? Lo que equivale a trabajar entre un 65 y 80% de la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima se puede tomar, por ejemplo, en las pausas, ¿sí? O al final del trabajo, o si tienen la herramienta o la posibilidad de utilizar un reloj que mida la frecuencia cardíaca, ¿sí? También podemos manejar la intensidad de entrenamiento en función de la escala de Borg, ¿sí? O la percepción subjetiva del esfuerzo. En una escala del 1 al 5, ¿sí? En un esfuerzo percibido del 1 al 5, por ejemplo, los iniciantes o los principiantes trabajar del 1 al 3, ¿sí? O sea, escala de Borg medias a bajas, y entre 1 y 5 las personas que ya están en un nivel intermedio o avanzado, ¿sí? Acá tienen una tablita en donde les queda de forma gráfica presentado lo que recién hablamos. En cuanto a la duración, ¿sí? Por ejemplo, el objetivo para un principiante es poder completar de 10 a 35 minutos, ¿sí? De duración de entrenamiento de resistencia, ¿sí? En donde nosotros, por ejemplo, realizamos un entrenamiento en la sala, ¿sí? De musculación o de pesos libres, y al final, bueno, se hace un entrenamiento de resistencia que puede ser, como hablamos recién, puede ser continuo, puede ser alternado, puede ser intermitente o intervalado, ¿tá? La idea es completar de 10 a 35 minutos de duración. Obviamente que esto va a ir progresando. Puedo comenzar en 10, a la siguiente sesión hacer 12, a la siguiente 14, la siguiente semana volver a repetir 10, 12, 14 hasta que la persona se adapte y de ahí comenzar a aumentar los tiempos de trabajo, ¿sí? El objetivo es que cuando la persona ya se va adaptando a los trabajos, ¿sí? Esas adaptaciones llevan aproximadamente de 4 a 6 semanas en cada nivel, ¿sí? Realizar de 4 a 6 semanas en un nivel principiante, 4 a 6 semanas en un nivel intermedio y luego ir al avanzado. El objetivo es poder cumplir un entrenamiento aproximadamente de 60 minutos a más, ¿sí? De forma continua o de forma alternada. La frecuencia, en cuanto a la frecuencia semanal, ¿sí? Es recomendable que un principiante
realicen un entrenamiento de resistencia de 2 a 3 veces por semana, el intermedio de 4 a 5 veces por semana y el avanzado de 5 a 7 estímulos semanales. Bien, vamos a pasar ahora, ¿sí? Un poco ahí vimos lo que son los diferentes métodos del entrenamiento de la resistencia. Luego, el semestre que viene, vamos a ahondar mucho más y profundizar en lo que son cada uno de los métodos, ¿sí? Y ver formas de aplicación, ¿sí? En diferentes poblaciones y en diferentes deportistas, diferentes disciplinas deportivas. Vamos a ver ahora lo que son los métodos y las técnicas para el desarrollo de la flexibilidad, ¿sí? No es la idea ver ahora el concepto de la flexibilidad, no es la idea ver formas de poder aplicarla específicamente a determinadas disciplinas o a determinadas personas, sino que ustedes tengan como un primer acercamiento de lo que son los métodos y las técnicas del desarrollo de la flexibilidad, ¿sí? Un poquito para entender la flexibilidad, ¿sí? Tenemos varios métodos para desarrollarla, ¿sí? Pero siempre el objetivo va a ser el mismo. La flexibilidad, la idea es mejorar o desarrollar la amplitud de movimiento, ¿sí? La flexibilidad lo que tiene de compleja es que a medida que nosotros nos vamos desarrollando como seres humanos, ¿sí? Nos vamos generando cada vez mayores restricciones, ¿sí? A nivel muscular, a nivel tendinoso, a nivel articular, con todos los componentes que tiene que ver la articulación, ¿sí? Como la cápsula articular, los ligamentos, la geometría de la articulación, todo eso hacen a las resistencias que se van a oponer a mejorar la flexibilidad. Entonces nosotros tenemos que entender esos componentes, ¿sí? Esto lo vamos a ver el semestre que viene, pero entender esos componentes para, bueno, poder incidir sobre ellos y mejorar la flexibilidad, ¿sí? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista muscular, ¿sí? Porque la flexibilidad no es solamente mejorar el estiramiento muscular. Eso es uno de los elementos que tiene la flexibilidad. Perdón. Bien, entonces vamos con los métodos. Los métodos son los métodos activos estáticos, los activos dinámicos, los pasivos estáticos, pasivos dinámicos y el FNP, que es la facilitación neuromuscular proprioceptiva. El método activo estático, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de activo o pasivo, esa es la primera diferencia. Cuando hablamos de activo es porque yo voy a activar alguna musculatura para poder elongar o para poder estirar otra musculatura, ¿sí? Imagínense, a ver si tenemos el caso acá, que nosotros estamos boca arriba, ¿sí? Y queremos elongar de forma activa los isquiotibiales, ¿sí? O lo que serían los músculos de la cadena posterior del muslo. Si yo quiero elongar de forma activa esos músculos, lo que yo tengo que hacer es activar otra musculatura, ¿sí? Que se llama la musculatura antagonista, porque es la musculatura que hace la función contraria, ¿sí? Debería activarla para poder elongar esa musculatura, ¿sí? Yo quiero estirar los isquiotibiales, lo que tengo que hacer es activar la musculatura anterior, ¿sí? Quiero elongar la musculatura posterior, tengo que activar la musculatura anterior, ya sea cuádriceps, ¿sí? El recto anterior del cuádriceps, y los flexores de la cadera, el psoas, para elongarlo, ¿sí? De esta forma se vería así. Activo psoas y cuádriceps y estoy elongando, ¿sí? Ahí lo hice durante unos pocos segundos, pero esto se podría hacer durante 8, 10, 12 segundos. Ven ahí. ¿Sí? Activo. No. Ahí. Activo cuádriceps y psoas de forma isométrica, ¿sí? No hay movimiento, ¿tá? No hay diferencias en la contracción del psoas y el cuádriceps,
para elongar la cadena posterior, ¿sí? Entonces, un poquito como dice por ahí, los antagonistas de los músculos que se van a estirar se contraen isométricamente, ¿sí? Isométricamente es que mantienen la activación sin movimiento en la posición final de la extensión y la mantienen, ¿sí? Se realiza sin ayuda, ¿sí? Por eso es activo, porque no hay ayuda externa, ¿sí? Como ayudarme con las manos o con alguna banda elástica o con la pared, y tiene más correlación con el logro de un alto nivel deportivo. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro objetivo es que la activación, ¿sí?, sea de tal forma que la flexibilidad de la cadena posterior, ¿sí?, que la flexibilidad activa, o sea, esta flexibilidad sea lo más similar posible a que si yo me asisto, ¿tá? Así, a que si yo me agarro con las manos y estiro los isquiotibiales. La idea es que esos componentes, esos métodos, sean lo más similares posible. Eso es lo que hace que el deportista se encuentre en un buen estado de forma desde el punto de vista de la activación y la relajación muscular. Luego tenemos el activo dinámico, en donde sigue habiendo una contracción, pero ahora ya no es isométrica, ¿sí? Ya no se mantiene de forma isométrica la contracción, sino que ahora la contracción es de forma ausotónica. Ausotónica, ¿sí?, es una palabra que no es muy común de escuchar, pero define a las contracciones dinámicas, ¿sí? O sea, contraigo y relajo para estirar determinada musculatura de forma dinámica, ¿sí? Vemos el ejemplo en el mismo caso, contraigo y relajo, recto anterior del cuádriceps y flexores de cadera, contraigo y relajo para estirar de forma dinámica los isquiotibiales o posteriores, como quieran llamarlo, ¿sí? Perfecto. Bien, un poquito aclarar que progresivamente este tipo de estiramientos, ¿sí?, el activo dinámico, hoy en día cada vez se realizan menos, ¿sí?, aunque hoy en día está muy de moda una metodología de estiramiento que se llama FRC, ¿sí?, Functional Range Conditioning, que, bueno, un poco están volviendo a investigar todo este tema de el estiramiento activo dinámico, ¿sí?, que es bastante interesante por si alguno quiere buscar. No es la idea desarrollarlo ahora, pero bueno, hay cosas que anteriormente quizás se dejaban de hacer, ahora se vuelven a estudiar para poder darle otra orientación. Y bueno, el Functional Range Conditioning es una nueva forma de la mejora de la movilidad y la flexibilidad a través de la fuerza, ¿sí?, como estamos hablando de los estiramientos activos, ¿sí? Así que bueno, en el segundo semestre quizás la podemos abordar, es algo bastante nuevo que está saliendo a luz desde el año pasado y este año, así que bueno, por si alguno quiere ir adelantándose y buscarlo. Luego tenemos los métodos pasivos, que a diferencia de los activos, no hay contracciones de la musculatura antagonista, ¿sí?, y lo que se hace es mantener de forma estática, ¿sí?, la posición o la actitud de estiramiento máximo, ¿sí?, en donde yo llego a una posición de estiramiento y la mantengo durante 8, 10, 12, 15, 20 segundos en función de los objetivos que yo tenga, ¿sí? Por ejemplo, en este caso voy a estirar el cuádriceps, ¿sí?, asistido con una goma, o sea, la musculatura posterior. Si yo voy a estirar la musculatura anterior, que sería el cuádriceps, la musculatura posterior, isquiotibiales, ¿sí?, no se contraen para la elongación, ¿sí? En este caso estiro
y mantengo esa posición. Estiro y mantengo esa posición durante 8, 10, 12 segundos, 20 segundos. El pasivo dinámico, ¿sí? Igual que acabamos de comentar, no hay contracciones, ¿sí? De forma asistida, o sea, de forma activa, ¿sí? No activo la musculatura posterior, pero hay una alternancia, ¿sí? Entre el ángulo articular, o sea, estiro y relajo, estiro y relajo. En este caso, con el mismo ejemplo, para estirar el cuádriceps, estiro y relajo asistido con la goma, ¿sí? La musculatura de los isquiotibiales no se contraen para elongar el músculo cuádriceps. ¿Cómo podría yo mejorar este ejercicio o aumentar la dificultad, o sea, para mejorar y dificultar el estiramiento, ¿sí? O sea, hacerlo más complejo? Podría colocar abajo de la rodilla una pelota, un foam roll o un pad, ¿sí? Algo de goma que no moleste, abajo de la rodilla para elevar la rodilla, ¿sí? Y elongar el cuádriceps también desde la cadera, porque ustedes recuerden que el cuádriceps es un músculo biarticular, ¿sí? Que tiene acción en la cadera, como les mencionaba hoy, ¿sí? En estos ejercicios, ¿sí? Aquí el recto anterior del cuádriceps, que es un músculo que pasa por delante de la cadera, se está activando en conjunto con el psoas para flexibilizar, ¿sí? Entonces, podría, en este caso, aumentar la altura de la rodilla para también incidir en la elongación del recto anterior desde el punto de vista de la cadera y también desde la rodilla, ¿sí? Recuerden que el cuádriceps es un músculo que se inserta en la cresta ilíaca anterosuperior, ¿sí? En la cadera, pasa por delante de la cadera, o sea, en la parte anterior del muslo, pasa por la rodilla a través del tendón del cuádriceps, inserta o sostiene la rótula y de la rótula continúa el tendón rotuliano que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Por eso hace dos funciones, flexión de cadera y extensión de rodilla, ¿tá? Entonces cuando ustedes quieran entrenar el cuádriceps, no solamente hagan extensiones de rodilla en la camilla de cuádriceps, sino que hagan ejercicios más completos, ¿sí? Como sentadillas, estocadas o lunge, ¿sí? Sentadillas laterales, subidas al banco. De todas esas formas, el cuádriceps está siendo entrenado en todos sus componentes. Aquí también, por ejemplo, un estiramiento dinámico de cuádriceps, ¿sí? Este estiramiento, esta movilidad se llama Bretzel, que no solamente estoy intentando mejorar, ¿sí? El estiramiento del cuádriceps, ¿sí? En donde yo acerco el talón al glúteo en cada repetición, alejo y acerco, sino que también la idea es mejorar la movilidad de la cadera porque estoy haciendo una rotación, ¿sí? Este es un ejercicio muy interesante en donde yo hago una rotación interna de cadera, ¿sí? Llevando el talón hacia el suelo y a su vez mejorando la rotación torácica, en donde intento llevar el hombro de arriba hacia el suelo, ¿sí? Entonces estoy mejorando la elongación del cuádriceps, la movilidad de la cadera y la movilidad de la columna. Bien, y por último, explicar un poquito lo que es la facilitación neuromuscular propioceptiva o lo que se llama FNP, ¿sí? El FNP son un conjunto de técnicas, hay muchas técnicas, hay cerca de 18 o 20 técnicas diferentes, hasta incluso se podrían crear otras técnicas, en donde se van a combinar diferentes estiramientos, ¿sí? Activaciones y relajaciones para aumentar en un menor plazo de tiempo, o sea, de forma más rápida, ¿sí? En menos tiempo yo puedo
mejorar más la amplitud de movimiento. ¿Sí? Es un método que está bastante investigado, ¿sí? Que un poco lo que hace es combinar todos los métodos, ¿sí? Todos los métodos que vimos: activo dinámico, activo estático, pasivo dinámico y pasivo estático. Combinan esos métodos en conjunto con diferentes activaciones, ¿sí? Esto lo vamos a ver de forma práctica, ¿sí? En una sesión específica de flexibilidad, que bueno, lo que hace es un poco incidir sobre los receptores que tenemos a nivel de los usos musculares y a nivel de los propioceptores, ¿sí? Para inhibir, relajar y activar diferentes musculaturas y de esa forma poder aumentar los rangos de movimiento, ¿sí? La amplitud de movimiento, tanto a nivel articular como a nivel muscular. Bueno, si tienen dudas, dejamos en el foro de la plataforma para que ustedes pregunten lo que quieran, ¿sí? Van a tener en conjunto con esta grabación una lectura, ¿sí? Que también va a estar colgada. Y bueno, y próximamente les estaré comentando cómo vamos a continuar en el curso, ¿sí? Les dejo un abrazo. Cualquier consulta que tengan lo pueden hacer al mail, lo pueden hacer en la plataforma y a la brevedad se las estaré respondiendo. Saludos y muchas gracias.